En este vídeo trabajamos el problema 32, que fue parte del primer examen en el que yo estuve como profesor de la asignatura. El problema tiene una cierta similitud con el problema 31, es decir, tenemos un sistema dinámico compuesto por dos coordenadas y dos parámetros. Nos están diciendo que es un sistema reactivo, es decir, que este sistema dinámico representa una reacción química y que además los dos parámetros A y B son positivos. En la primera parte del problema nos preguntan más o menos lo de siempre, es decir, estudiar los estados estacionarios, los puntos fijos del sistema dinámico y estudiar la estabilidad en función de los parámetros A y B. Pero luego nos meten un segundo apartado, que era el más difícil, en el que había que pensar un poquito, porque además, como veremos a continuación, hay una cierta ambigüedad en su redacción. Entonces, lo que vamos a hacer es ir paso a paso. Vamos a centrarnos primero en el primer apartado, que es el más normal de resolver, es decir, el que se puede resolver siguiendo los mismos métodos que hemos discutido antes, y después ya pasaremos al segundo de los apartados. Entonces, empezamos por el primer apartado, en el que nos piden estudiar los estados estacionarios del sistema y su estabilidad. Como siempre, para poder hacer el estudio, nos tenemos que fijar en las ecuaciones que determinan el sistema dinámico, que son estas dos. Además, las restricciones que tienen los parámetros del sistema. Esto es importante, por ejemplo, para estudiar cuándo van a existir y cuándo no van a existir estados estacionarios, y además también puede ser importante para estudiar su estabilidad. Y de nuevo, también, como siempre, tenemos que tener cuidado cuando estamos trabajando con un sistema de reacciones químicas, porque las reacciones químicas obligan a que los valores X e Y sean necesariamente positivos. Podría ocurrir que fuesen cero, porque en ese momento lo que sucedería es que desaparecería la reacción, pero eso es físicamente posible. Nos han desaparecido todas nuestras concentraciones, porque la reacción química ha evolucionado hacia un punto en el que no existen esas concentraciones, pero lo que no pueden ser es negativos de ninguna de las maneras. Y de cara a analizar lo que le ocurriría al sistema en un futuro, en el caso de que los puntos fijos se inestabilizaran, también tiene sentido suponer que las coordenadas son finitas y que por lo tanto el sistema no va a divergir, no se va a ir a infinito. Entonces, para casos en los que tenemos dos coordenadas, esto es relevante. Dicho todo esto, vamos a proceder con el procedimiento habitual, el mismo que hemos hecho en los problemas 30 y 31. En primer lugar, analizamos los estados estacionarios, que son el resultado de resolver simultáneamente estas dos ecuaciones de aquí. En este caso el procedimiento es muy fácil, porque vemos que sumándolas ya directamente tengo el valor de X en el estado estacionario, y a partir luego de cualquiera de las dos, por ejemplo de esta de aquí, sustituyo el valor de Y. Por lo tanto, lo que obtengo es que el único punto fijo, el único estado estacionario del sistema es este de aquí, y esto va a simplificar todo el análisis posterior, tanto la estabilidad, el análisis de estabilidad, como también si queremos interpretar cómo se va a comportar el sistema en función de cuáles sean estos parámetros. Procedemos, por lo tanto, con el análisis de estabilidad, que también lo hacemos como hemos estado haciendo siempre. En primer lugar, etiquetamos las dos ecuaciones que determinan el sistema dinámico, que determinan la dinámica del sistema. A esta la llamamos F y a esta la llamamos G. Igualmente hacemos notar que pueden depender de los valores de los dos parámetros. Y a continuación vamos a ir dando todos los pasos que necesitamos para analizar la estabilidad lineal. En primer lugar, calculamos el jacobiano del sistema. Como he dicho en otras ocasiones, os recuerdo que esto no es la matriz de estabilidad. Y en segundo lugar, lo que hacemos es sustituir el valor de las coordenadas en el estado estacionario para obtener la matriz de estabilidad correspondiente a ese estado. Os recuerdo que si tuviésemos 4 puntos fijos, 4 estados estacionarios diferentes, pues tendríamos 4 matrices de estabilidad. En este caso solamente tenemos una de ellas. Hacemos la sustitución y obtenemos esta matriz de estabilidad. También, como en otras ocasiones, estamos en un sistema dinámico que solamente tiene dos coordenadas, y por lo tanto es mucho más fácil analizar sus autovalores en función del determinante y la traza que calcularlos por fuerza bruta.
En cualquier caso, el cálculo por fuerza bruta es perfectamente correcto. Es decir, que si alguien quiere trabajar algún problema calculando los autovalores e interpretando sus resultados a partir de lo que valen cada uno de los autovalores, por supuesto, el procedimiento es perfectamente correcto. Es decir, lo de utilizar el determinante y la traza solamente es un consejo que suele ser muy útil, y recordar que esto solamente vale si el sistema tiene dos coordenadas. Si el sistema tiene más coordenadas, el determinante y la traza ya no proporcionan toda la información sobre el sistema. La razón es evidente. Determinante y traza son dos valores, si el sistema tiene dos coordenadas tengo solo dos autovalores, y entonces puedo reconstruir los autovalores a partir de determinante y traza. Si tengo más, tengo tres coordenadas, por ejemplo, tendría tres autovalores, y por lo tanto determinante y traza no serían nunca suficientes. Entonces, dicho esto, nos calculamos el determinante y la traza, y lo que vemos es que el determinante es siempre positivo. En este caso, además, A y B son positivas, pero bueno, aunque no lo fueran, este determinante sería positivo. Entonces, como hemos visto otras veces, todo el destino del punto fijo depende en este caso de la traza. Si la traza es positiva, entonces el punto fijo va a ser inestable, y si la traza es negativa, el punto fijo va a ser estable. Como vemos, la traza tiene un aspecto bastante feo. De hecho, puede ser positiva, puede ser negativa. Por ejemplo, en función de los distintos valores de A y B, pues podemos encontrarnos con una traza positiva o una traza negativa. Y además el aspecto de esta ecuación es bastante complicado. Si tratamos de reorganizarlo un poquito, vamos a ver que la traza es positiva si se cumple esta restricción de aquí. Fijaos que podíamos haber intentado despejar A en función de B, pero el problema que nos encontramos es que si intentamos operar aquí para despejar, nos vamos a encontrar con una ecuación cúbica, y que esta ecuación no se puede simplificar, no se puede tratar de forma mucho más sencilla. Por lo tanto, aunque esto en su momento en el examen constituyó un pequeño quebradero de cabeza, en estas ocasiones pues hay que darse cuenta de que no se puede despejar. Fijaos que esto de aquí constituye una región, es decir, si nosotros buscamos el punto de estabilidad marginal en el cual el teorema de Harman-Gromman no sería aplicable, lo que tendríamos es que 2b partido de a más b tendría que ser igual a más b cuadrado más 1. Esto constituye una curva en el espacio de parámetros a y b, y esta curva me separaría todo el espacio de parámetros en dos partes. Una región en la que el punto fijo es estable, y una región en la que el punto fijo es inestable. Entonces tampoco necesitamos volvernos locos y tampoco necesitamos despejar una ecuación cúbica, simplemente saber que esto es lo que sucede aquí. Entonces, como hemos dicho, la aplicación directa es que el punto fijo es inestable si se cumple esta condición de aquí. Recordemos que hemos deducido que la traza es positiva si esto es mayor que esto de aquí, por lo tanto, para que el punto fijo sea estable, la traza tiene que ser negativa y tiene que suceder lo contrario. Y por el contrario, sería inestable si 2b partido de a más b fuese mayor que esto de aquí. Como consecuencia, teniendo en cuenta que el determinante es siempre positivo para cualquier valor de A y B, la única posibilidad que tenemos de que el determinante siempre sea positivo y la traza cambie de signo es que los dos autovalores sean complejos, porque si son complejos conjugados el determinante es siempre positivo, y justo en el punto de estabilidad marginal, justo cuando 2b partido de a más b es exactamente igual a más b cuadrado más 1, lo que tengo es que los dos autovalores son imaginarios puros, y por lo tanto tengo una bifurcación de Hopf. Entonces, el destino del sistema más o menos se puede entender, se puede predecir a partir de estos resultados. Primero, si se cumple esta condición de aquí, es decir, estamos en la región del espacio de parámetros en la cual el punto fijo es estable, lo que va a ocurrir es que cualquier pequeña perturbación con respecto al punto fijo va a oscilar, pero va a morir enseguida. Y a continuación, si cruzamos esta línea que determina la bifurcación de Hopf, el punto fijo se va a volver inestable. Esto es interesante por lo siguiente, de cara sobre todo a la segunda pregunta que nos van a hacer en el problema. Imaginemos que nos encontramos exactamente en el punto fijo
en unas condiciones en las que se cumple esta restricción de aquí. Es decir, estamos en el punto fijo cuando es estable, perdón. Y ahora imaginemos que empezamos a mover los valores de A y B muy despacito. Movemos un poquito el valor de A y B. Si el punto fijo sigue siendo estable y este movimiento es muy lento, lo que va a hacer el sistema es moverse hacia el nuevo punto fijo, porque va a caer sobre él y entonces vamos a tener el sistema estabilizado en el punto fijo, aunque el punto fijo vaya cambiando con el tiempo. Entonces ahora imaginemos que llegamos a este punto de aquí en el que se produce la bifurcación de Hopf siguiendo el mismo procedimiento. Ese punto de aquí es precisamente el punto en el cual el teorema de Harman-Grove no es aplicable, con lo cual en este momento no sabemos cómo se va a comportar el sistema a partir del análisis de estabilidad lineal. Tendríamos que resolver las ecuaciones, con lo cual vamos a dejar el comportamiento ahí como una incógnita y vamos a pensar que seguimos moviendo A y B y pasamos a la región estable. Lo que vemos es que en ese momento cualquier pequeña perturbación va a inestabilizar al sistema y entonces el sistema se va a empezar a alejar del punto fijo y como tenemos autovalores que van a ser complejos y que además si estamos muy cerquita de esta bifurcación de Hopf van a tener una parte real muy pequeñita, por lo tanto en la evolución va a predominar la oscilación que queda determinada por la parte imaginaria y al mismo tiempo lo que vamos a tener es una oscilación modulada que va a ir creciendo con el tiempo. Es decir, vamos a tener un comportamiento oscilante que va a ir creciendo poco a poco con el tiempo. Entonces, esta idea que al final, si esperamos suficiente tiempo, pues el sistema nos va a llegar hacia un ciclo límite y aunque no tenemos una prueba rigurosa, lo normal es que el periodo de ese ciclo límite coincida con este periodo de oscilación. Lo normal, no tenemos una prueba, pero es lo que se observa normalmente en las simulaciones. Entonces, con todo esto es con lo que vamos a intentar interpretar el segundo apartado que nos preguntan aquí. Nos van a preguntar precisamente por el periodo de las oscilaciones cuando el sistema se inestabiliza. Entonces, si hemos hecho este razonamiento, podemos intentar estimarlo considerando precisamente el juego de lo que le ocurre a los autovalores cuando cruzamos esta bifurcación de Hopf. Entonces, resumiendo lo que he dicho antes, cuando estamos justamente en la situación de estabilidad marginal, lo que tenemos es una bifurcación de Hopf y aunque de momento no los hemos calculado, sabemos que tenemos dos autovalores, uno con la parte real positiva y otro con la parte imaginaria positiva y otro con la parte imaginaria negativa, siendo los dos con la parte real nula. Entonces ya sabemos, repito, que en este punto el teorema de Harman-Grove no se puede aplicar, por lo tanto el sistema de ecuaciones no se puede describir mediante su aproximación lineal aunque estemos muy cerca del punto fijo. De todas maneras, ahora mismo para intentar interpretar los resultados vamos a suponer que tenemos un sistema lineal que se comporta de la misma manera. Entonces, si el sistema fuese su aproximación lineal, lo que ocurriría es que en esta situación, la evolución del sistema vendría dada por esta ecuación de aquí, donde en el vector x están las coordenadas x e y, y estas constantes c1 y c2 pues iban a depender de nuestra condición inicial exactamente. Entonces lo que veríamos es que tenemos una función oscilante con un periodo determinado por lambda, concretamente el periodo sería 2pi partido por lambda. Esto sería lo que le ocurriría al sistema si fuese igual a su aproximación lineal. Sabemos que no lo es, pero vamos a seguir adelante suponiendo que lo fuera. Entonces, en este caso tendríamos un periodo claro que depende de lambda y ahora lo que tendríamos que hacer es calcular lo que vale este valor de lambda. Para ello, simplemente sabemos que el determinante es el producto de los dos autovalores y en este caso, debido a que estamos justo en la aproximación de Hopf y estos autovalores son imaginarios puros, pues lambda, el valor del determinante es exactamente el valor de la parte imaginaria de los autovalores al cuadrado, con lo cual esta parte imaginaria es la raíz de esta delta, la raíz del determinante, que habíamos calculado antes y por lo tanto sabemos que lambda es igual a A más B.
Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que si el sistema fuese exactamente igual a su aproximación lineal, lo que tendríamos es que en este punto de la bifurcación de Hopf, el sistema oscilaría con un periodo que sería 2pi entre a más b. Entonces, ahora vinculamos esto con la aproximación, con la interpretación que hemos hecho antes. Justamente por encima de la aproximación de la bifurcación de Hopf, lo que vamos a tener es que el sistema se empieza a alejar del punto fijo con una amplitud que va creciendo de acuerdo a cómo sea la parte real de estos autovalores y con un periodo que se va a parecer mucho a este de aquí. Y además sabemos que normalmente el ciclo límite que se va a generar, porque se tiene que generar un ciclo límite ya que las concentraciones tienen que ser finitas, ese ciclo límite que se va a generar lo normal es que oscile con un periodo muy parecido al que saldría del análisis de estabilidad lineal. Con lo cual la idea es que el periodo de cuando el sistema se inestabiliza se puede estimar de esta manera de aquí. De hecho, este tipo de reacciones químicas conforman lo que en muchas ocasiones se llaman relojes químicos, porque son reacciones oscilantes que están oscilando todo el rato con el mismo periodo. Entonces, normalmente la estimación del periodo con este tipo de herramientas funciona bastante bien, aunque, como ya he dicho, tampoco constituye una prueba rigurosa, porque exactamente en el punto en el que sucede la bifurcación de Hopf, el análisis de estabilidad lineal no nos sirve.